Mi hija me habló del amigo de su mamá, así que decidí investigar. Ahora ella está sola, humillada y yo tengo la custodia principal. Soy un hombre de 36 años y estuve casado con Ana, de 35 durante 8 años. Tenemos una hija de 4 años llamada Clarisa. Es una niña maravillosa y la amo con toda mi alma. Mi matrimonio está a punto de desmoronarse, pero aún así lo único bueno que puedo sacar de todo esto es que mi relación con Ana me dio a Clarisa. Si no fuera por ella, diría que esos 8 años de matrimonio, junto con todo el tiempo que pasamos saliendo antes de casarnos, habrían sido un completo desperdicio. Conocí a Ana en una librería de la ciudad. En esa época yo leía muchísimo, ahora ya no tanto, aunque intento retomar ese hábito. Ella me pidió mi opinión sobre el autor de un libro que estaba pensando comprar y así empezamos a conversar. Fue una charla cálida y natural, de esas que te hacen pensar que la otra persona podría llegar a ser alguien muy especial en tu vida. Ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, pero aquella conversación dio paso a una relación que terminó siendo muy importante. Lo más irónico de todo esto es que, sinceramente, nunca pensé que Ana tuviera motivos para ser infeliz en nuestro matrimonio. No era perfecto, porque ningún matrimonio lo es, ni siquiera el de un multimillonario. Pero éramos felices, nos tratábamos bien y también éramos buenos padres para nuestra hija. He intentado analizar cada cosa que hice para encontrar una razón por la que ella habría decidido engañarme, pero nada tiene sentido. Preferiría creer que existía algún motivo en lugar de aceptar que hice las cosas bien y aún así decidió destruir nuestra vida juntos. Duele pensar que alguien pueda arruinarlo todo de esa manera. Sé que me traicionó gracias a Clarisa. Un comentario inocente que hizo terminó llevándome por un largo camino de descubrimientos hasta confirmar que Ana realmente me estaba engañando. Me siento un idiota por no haber sospechado absolutamente nada. Me duele pensar que todo esto ocurría frente a mis narices durante quién sabe cuánto tiempo. Yo seguía besando a esa mujer, seguía durmiendo con ella. Mientras tanto, ella salía para acostarse con otro hombre. Es difícil expresar el nivel de dolor que eso me provoca. Normalmente no soy yo quien recoge a Clarisa en la escuela. El horario de Ana se adapta mucho mejor que el mío, así que solo voy en ocasiones muy puntuales, cuando mi trabajo me lo permite. Esta fue una de esas veces, probablemente 5 o 6 semanas después de la última. Estaba feliz de recoger a mi hija y ella se emocionó muchísimo al verme. Charlamos sobre cómo le había ido en la escuela y yo le conté algunas cosas sencillas sobre mi jornada laboral. Incluso nos detuvimos a comprar un helado antes de regresar a casa. Lo que jamás imaginé fue que, mientras disfrutaba su helado en el asiento trasero del carro, me dijera con total naturalidad: Me gusta mucho cuando tú vienes por mí. Mami y el amigo de mami no me traen. Me quedé completamente confundido y le pregunté quién era ese amigo de su madre. Pensé que tal vez se trataba de una compañera de trabajo o de alguna amiga cercana, pero Clarisa me respondió que era un hombre. Dijo que tenía una barba muy grande y que algunas veces era él quien conducía el carro en lugar de Ana. Eso me desconcertó por completo. Ana nunca me había mencionado que alguien la acompañara cuando recogía a nuestra hija. En ese instante entendí que era algo que yo no debía saber, y esa sensación me dejó muy inquieto. Durante el resto del trayecto apenas hablé, intentando encontrar alguna explicación lógica para todo aquello. No logré encontrar ninguna. Traté de que Clarisa me contara sobre ese hombre, pero aparte de la barba no pudo decirme mucho. No recordaba el color de su cabello, ni sabía cómo se llamaba, solo pudo decir que era más alto que su madre, aunque eso tampoco ayudaba demasiado. Pensé en enfrentar directamente a Ana por si existía alguna explicación completamente razonable para toda la situación. Sin embargo, tenía la impresión de que si realmente la hubiera, ella me la habría mencionado en algún momento, aunque fuera de pasada. Ni siquiera sabía desde cuándo ese hombre acompañaba a Ana a recoger a Clarisa. Intenté preguntarle a mi hija cuánto tiempo llevaba ocurriendo eso, pero tiene apenas 4 años y todavía no entiende bien el paso del tiempo. Sabía que no obtendría una respuesta útil. Lo único que pudo decirme fue que ese hombre no iba siempre, sino solo algunas veces. Al menos esa información servía de algo. Si hubiera estado presente todos los días, habría sido más fácil pensar que simplemente era un compañero de trabajo con quien compartía el viaje después de salir de la oficina. Comprendí que solo tenía 2 opciones para descubrir la verdad: revisar su teléfono o contratar a un detective privado. Sabía que acceder a su celular sería relativamente sencillo, pero también sentía que eso no me daría toda la historia.
Sí, probablemente confirmaría que me estaba engañando, pero yo quería saber quién era ese hombre y obtener pruebas profesionales de su existencia. El teléfono seguiría allí cuando decidiera revisarlo más adelante, así que busqué en Google un detective privado con muy buenas reseñas en nuestra ciudad. Lo llamé y concerté una reunión. Le expliqué toda la situación y todo lo que sabía hasta ese momento. Me comentó que no era raro que personas infieles involucraran a sus amantes en la vida de sus hijos, aunque sí le pareció poco común que fueran juntos a recogerlos a la escuela. También me dijo que era posible que existiera otra explicación, pero que realizaría la vigilancia tal como yo la solicitara. El costo no sería muy alto porque solo tendría que observarla durante el corto periodo en el que estuviera en la escuela. Solo si aparecía acompañada por otro hombre la seguiría después. Acepté el plan, le pagué y esperé noticias. Mientras tanto observé cuidadosamente el comportamiento de Ana, pero no encontré nada extraño. Si realmente me estaba engañando, era increíblemente bueno ocultándolo porque su actitud no había cambiado en lo más mínimo. Aunque la amaba, nunca pensé que fuera una mujer incapaz de ser infiel. Mi experiencia me había enseñado que cualquiera puede llegar a hacerlo. Simplemente intentas elegir a la persona que consideras menos propensa y esforzarte para que la relación funcione. Yo creía que eso era exactamente lo que había hecho. Pero al final, las cosas terminaron de otra manera. Finalmente el detective volvió a llamarme y me dijo que tenía fotografías para mostrarme. Sentí que el corazón se me hundía, porque eso significaba que Clarissa no se había equivocado. Si había fotografías, era porque realmente existía un hombre acompañando a Ana cuando recogía a nuestra hija en la escuela. Fui a la oficina del detective tan rápido como pude. Allí me entregó las imágenes y esperó en silencio mientras yo las observaba. Tal como había descrito Clarissa, él era alto, de complexión robusta y con una enorme barba marrón. No me gustó su aspecto. A simple vista no parecía precisamente un ciudadano ejemplar. Me dio la impresión de que algún momento había pertenecido a alguna pandilla o incluso había estado en prisión, aunque admito que era un juicio basado únicamente en su apariencia. También era evidente que no trabajaba en el mismo lugar que Ana, porque dudaba mucho que permitieran entrar a alguien con ese aspecto a su empresa. Además, no era ningún familiar que yo conociera. Si lo hubiera sido, Ana simplemente me habría hablado de él. El hecho de que hubieran ido juntos a recoger a Clarissa unos días antes y que ella nunca mencionara nada era la prueba de que yo no debía enterarme de su existencia. El detective privado me mostró otro grupo de fotografías tomadas frente a nuestra casa. En ellas se veía cómo estacionaban el auto en la entrada. Los tres bajaban juntos y entraban a la vivienda. Como normalmente salgo tarde del trabajo, tenían casi 2 horas para estar allí sin que yo llegara. Después de poco más de 1 hora, Ana y ese hombre salieron de la casa, subieron al auto y se marcharon. Ella regresó apenas 5 minutos después y fue entonces cuando comprendí lo peor. Había dejado a Clarissa sola en la casa para ir a dejar a su amante, probablemente a una estación de autobuses o a algún otro lugar. Eso me llenó de rabia. No solo estaba exponiendo a mi hija a un desconocido, sino que además la dejaba sola en la casa. Eran 2 formas distintas de ponerla en peligro. Sentí unas ganas enormes de entrar corriendo a la casa y enfrentarla en ese mismo instante. Sin embargo, el detective, que seguramente había tratado con muchos esposos furiosos antes que yo, me pidió que me calmara. Me dijo que entendía perfectamente el deseo de confrontarla de inmediato, pero que sería mucho mejor preparar todo correctamente antes de hacerlo. Me recomendó contactar primero a un abogado especializado en divorcios, tener toda la documentación lista y solo entonces enfrentarla. Logró convencerme. Incluso me dio el contacto de un abogado de confianza, algo que realmente agradecí. Le pagué el resto de sus honorarios y regresé a casa. Actué como si nada hubiera pasado. Fingí que todo estaba perfectamente entre nosotros y, por suerte, Ana no notó absolutamente nada extraño en mi comportamiento. Al día siguiente me reuní con el abogado y puse en marcha el proceso de divorcio. Recuerdo que dudé mucho antes de dar el paso definitivo. Una parte de mí pensó que tal vez bastaría con enfrentar a Ana, asustarla y hacerle prometer que nunca volvería a engañarme para mantener unida a la familia. Pero enseguida comprendí que eso era una fantasía. Jamás podría volver a confiar en ella. Me habría sentido débil, como un hombre que permite que la mujer que ama se aproveche de él. Y en el fondo eso solo le daría la confianza para volver a hacerlo algún día. Así que seguí adelante. Los documentos quedaron listos y solo faltaba entregárselos oficialmente. Mi única condición era que Clarissa no estuviera presente cuando ocurriera, porque sabía que la situación iba a ser muy desagradable. Decidí hacerlo un viernes por la noche o un sábado, mientras ella pasaba el día con sus abuelos. Actualización. Esta será una actualización bastante extensa. Lo más importante es que ahora soy un hombre divorciado.
Tenía que suceder. No voy a mentir, me duele muchísimo. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan rápido, pero también sé que el fracaso de nuestro matrimonio no fue culpa mía. Yo fui fiel, cumplí con mis responsabilidades como esposo. Fue Ana quien decidió salir del matrimonio para acostarse con otro hombre. Y para empeorar las cosas, ese hombre tenía antecedentes penales. Eran de hace 6 años, pero un delito violento. Ese era el individuo que ella llevaba cerca de nuestra hija. Ese descubrimiento solo reforzó mi decisión de terminar el matrimonio. Un viernes por la noche hicieron la entrega oficial de los papeles de divorcio en nuestra casa. Clarisa no estaba allí. Ana abrió la puerta, recibió el sobre y comenzó a abrirlo mientras comentaba que la persona que se lo entregó no quiso responder ninguna de sus preguntas. Yo permanecí en silencio. En cuanto sacó los documentos y los leyó, dejó de hablar. Me miró completamente sorprendida y preguntó: ¿qué significa esto? Le respondí que pensara en todo lo que había estado haciendo últimamente y se preguntara si había hecho algo que justificara un divorcio. Fingió reflexionar durante unos segundos y después aseguró que no había hecho nada tan grave. Negué con la cabeza y le dije que precisamente el hecho de que siguiera sin decirme la verdad era una de las razones por la que nuestro matrimonio había terminado. Le expliqué que ya no podía confiar en ella y que una relación sin confianza no tenía sentido. Ella insistía una y otra vez: ¿qué hice? Dime qué hice. Fingía no entender absolutamente nada, así que decidí mencionar directamente el nombre de su amante. En ese instante se quedó completamente paralizada. Estoy seguro de que quería negarlo, pero no sabía cómo explicar que yo conociera la identidad de ese hombre. No sabía desde dónde habían salido las pruebas ni qué información tenía realmente. Finalmente dijo la típica frase: no es lo que parece. No pude evitar reírme. Le respondí que era exactamente lo que parecía. Me había estado engañando con ese hombre, lo llevaba a recoger a nuestra hija y lo metía en nuestra casa cuando yo no estaba. También le dejé claro que conocía toda la situación y que además su amante tenía antecedentes por un delito violento. Su expresión parecía indicar que ella misma acababa de enterarse de eso. No lo negó ni discutió el tema, probablemente porque ni siquiera sabía si era cierto. Con toda la calma posible le dije que ya no existía ningún futuro para nosotros. Habíamos construido una buena vida juntos, pero ella había decidido arruinarlo todo por otro hombre. Le pedí que no me suplicara. Afortunadamente en ese momento no lo hizo. Le dije que podía quedarse en la habitación de invitados hasta que el juez decidiera quién conservaría la casa durante el proceso de divorcio. Permaneció completamente en silencio mientras las lágrimas caían por su rostro. Intentaba contener el llanto y la escena me pareció realmente lamentable. Fue al día siguiente, antes de que fuera a recoger a Clarisa, cuando me dijo: por favor, no puedo estar sola, no puedo vivir sin ti. Fingí no escucharla, salí de casa y regresé unos minutos después con nuestra hija. Cuando vi a Clarisa correr para abrazar a su madre, comprendí que nunca podría quitarle por completo la oportunidad de tener una madre. Sin embargo, también decidí que lucharía para obtener la mayor custodia posible. Cuando llegó el juicio de divorcio hice exactamente eso. Presenté todas las pruebas, las fotografías, la identidad del amante, sus antecedentes penales por delitos violentos, el hecho de que hubiera acompañado a Ana en varias ocasiones a recoger a Clarisa de la escuela y que hubiera estado dentro de mi casa cerca de mi hija sin mi consentimiento. Además, mi abogado argumentó que Ana había dejado a Clarisa sola en la casa para llevar a su amante y que probablemente no había sido la única vez. Las pruebas de negligencia parental eran muy sólidas. Como esposa y madre, el tribunal consideró que tenía responsabilidades que claramente no estaba cumpliendo. Cuando el juez me otorgó la casa y el 70% de la custodia, no pude evitar sonreír. Intenté no comportarme como un arrogante, pero me alegró saber que había obtenido una victoria importante. Si algún día Ana demuestra que puede mantener a nuestra hija lejos de personas peligrosas, quizá pueda solicitar una modificación de la custodia. Por ahora, quedó como un personaje secundario y eso me tranquiliza. Sé que Clarisa me quiere muchísimo, así que no me preocupaba convertirme en el cuidador principal, pero eso no era suficiente para mí. También quería que Ana enfrentara la vergüenza por todas las decisiones que había tomado. Reconozco que probablemente no fue la decisión más inteligente, porque tendríamos que seguir siendo padres de la misma niña durante años, pero en ese momento el dolor y el resentimiento pesaban más que cualquier consideración sobre el futuro, así que redacté un correo electrónico. Adjunté las fotografías donde aparecía junto a su amante y escribí un mensaje explicando exactamente lo que todos estaban viendo. Se lo envié a sus familiares y a todos sus amigos cuyos correos electrónicos tenía. Por suerte,
Años antes habíamos enviado tarjetas de regalo por correo electrónico a muchas personas, así que conservaba una enorme lista de direcciones. Aproveché esa lista para enviar el mensaje a todos. Después recibí respuestas de personas preguntándome si estaba bien. Durante un tiempo disfruté de toda esa atención. Me presenté como la víctima que había sido traicionada a pesar de haber tratado siempre con amor y respeto a su esposa infiel, y el relato pareció tocar la fibra sensible de mucha gente. Sé que muchas personas se enfrentaron a Ana por lo ocurrido, porque poco después me envió un mensaje lleno de insultos. Nunca la había visto tan furiosa. Intentó llamarme varias veces, pero sabía que ignorar sus llamadas la frustraría aún más, así que no contesté. Poco después me envió otro mensaje diciendo que me odiaba y que deseaba que me muriera porque la había dejado completamente humillada por un error que, según ella, había cometido. También escribió que nunca le di la oportunidad de hablar las cosas ni de explicarse, y que, en cambio, había destruido por completo su vida. No respondí. Si lo hubiera hecho, probablemente solo le habría enviado un emoji de encogerse de hombros. Ana siempre ha detestado sentirse avergonzada frente a los demás. Además, ahora estaba sola. Otra situación que tampoco soporta. Aunque siendo sinceros, todavía tenía a su amante, así que realmente no quería estar sola. Siempre podía recurrir a él. Por mi parte, me conformaba con saber que tenía la ventaja en la custodia de nuestra hija y que todos conocían la clase de persona que ella había demostrado ser. Tiempo después publiqué una fotografía de una reunión familiar en la que ella no aparecía. Me gusta pensar que ni siquiera la invitaron porque ese sería el escenario más satisfactorio para mí, aunque también existe la posibilidad de que sí la hubieran invitado y estuviera demasiado deprimida para asistir. Cualquiera de las dos opciones me hacía sentir bien, mientras ella siguiera sufriendo las consecuencias de sus decisiones y estuviera llena de arrepentimiento, yo sentía que estaba haciendo justicia. Al final del día, no puedes controlar las decisiones de una pareja infiel. Lo único que puedes hacer es intentar que sus acciones tengan consecuencias suficientes para que nunca vuelva a hacerle lo mismo a otra persona. Wow, creo que te vengaste bastante bien. Y de hecho, la desfachatez de llevar a un amante cerca de tu hija de 4 años ya es algo increíble, pero dejar a la niña sola en casa para ir a dejar a ese hombre, ¿en serio? Eso fue un comportamiento irresponsable, egoísta y completamente cegado por el deseo de ocultar una aventura, sin pensar ni por un solo segundo en el sentido común o en la seguridad de la menor. Y el argumento de que solo fue un error, no. Un error es quemar unas tostadas, un error es olvidar un aniversario. Lo que no es un error es invitar repetidamente a otro hombre a formar parte de tu vida familiar mientras engañas a tu pareja. Eso implica una serie de decisiones conscientes, no un simple descuido. Por eso, la reacción del esposo no fue únicamente producto del dolor o del orgullo herido. Fue el momento en que comprendió que la búsqueda egoísta de emociones por parte de otra persona estaba poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar emocional de su propia hija. ¿Has vivido una historia parecida o conoces un caso similar? Compártelo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en una nueva historia de Reddit. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo video.